Hoy te voy a compartir cuáles son los patrones de negación que quizás están alterando nuestra manera de vivir saludablemente, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Estos patrones de negación son fundamentales para aquellas personas que quieran mejorar las relaciones sanas consigo mismas y tener obviamente unas relaciones saludables y satisfactorias con el mundo exterior. Es importante entender que quizás no todos estos patrones, no todas estas características las tenemos cada uno de nosotros, pero quizás algunos de ellos sí. Y si las identificamos y aprendemos a gestionarlas para ir modificando aquello que no me deja funcionar bien con la vida, sin duda alguna vamos a ir teniendo cambios positivos y satisfactorios. Cabe resaltar que cuando entramos en ese autodescubrimiento y en ese crecimiento del desarrollo personal, en ese crecimiento a nivel personal, es un reto, pero cabe resaltar que eres un valiente y solo los valientes podemos atrever cuáles de estos patrones pueden estar afectando nuestras vidas y que nos llevan al autodescubrimiento. Patrones de negación. Tengo dificultades para identificar mis sentimientos. Una de las cosas que a nosotros, las personas que venimos de hogares no tan saludables, o en fin, aquellas personas que de una u otra manera nuestras vidas no son las ideales, las que hemos querido, sino que en algún momento hubo un punto de partida en el cual nos dimos cuenta y empezamos a hacer esto que estamos haciendo en este momento para llevarlo a mejoría. A nosotros muchas veces se nos era muy dificultoso porque lo único que veíamos era cómo estás y nos enseñaron quizás a estar bien o estar mal. Quizás estábamos enfadados o quizás simplemente estábamos bien, mal o enfadado, feliz o triste, pero más nada. Y no, hay una cantidad de emociones y sentimientos que nos pueden ayudar a identificarnos cómo me siento el día de hoy. O sea que no solamente habían 2, 3 o 4 o 5, no. Hay una rama de sentimientos, los cuales si los logramos identificar podemos llegar a conectar más con nosotros mismos. Otro patrón de la negación. Minimizo, altero o niego mis sentimientos. Muchas veces nos sentimos tristes y no sabemos gestionar esa tristeza. Muchas veces nos sentimos enfadados y no sabemos gestionar ese enfado. Todo sentimiento y toda emoción debemos aceptarla. Ese es uno de los puntos más importantes y a nosotros nos enseñaron quizás a rechazarla o a negarla y nosotros debemos aceptarlas para poder que ellos vengan y cumplan con su función, porque todos los sentimientos y todas las emociones vienen a cumplir con una función. Más adelante vamos a hablar de eso, pero ese es otro patrón de negación. Quizás minimizo o altero mis sentimientos. Me percibo como muy generoso y dedicado al bienestar de otros. Ahí viene mucho el síndrome del Mesías, ¿sí? Nosotros creemos que somos un Mesías, entonces nos enseñaron que hay que, para encajar, nosotros tenemos que salvar al mundo, tenemos que a toda hora hacer el bien y no sé qué. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero ojo, porque muchas veces nosotros nos estamos siendo infieles a nosotros mismos por satisfacer el mundo exterior, ¿sí? Entonces es muy importante, ese es un tema súper delicado, pero aquí lo más importante es que no solamente la gente que se percibe como generosa lo hace desde desde de verdad, desde el espíritu. Muchas veces nosotros estamos supliendo necesidades externas y creencias que nos han inculcado, que nos llevan a dejarnos a un lado a cada uno de nosotros, y eso es muy importante, porque servir, ¿sí? Y compartir es muy diferente que estar de rescatador y de salvador desde un punto no saludable. Óigame, eso es un tema súper profundo, pero luego lo vamos a seguir compartiendo porque yo vengo aprendiendo y creciendo en todo este tema y cada día pues estamos aprendiendo y yo te estoy compartiendo parte de lo que yo estoy aprendiendo. No significa que sea tu historia, no significa que sea lo mismo que estés viviendo, pero quizás te pueda ayudar en algunos aspectos. Patrones de negación. Carezco de empatía para con los sentimientos y necesidades de otros. Muchas veces nosotros queremos minimizar los sentimientos de otras personas o las necesidades de otras personas. Y eso y a veces lo vivimos mucho cuando estamos en emprendimientos, cuando estamos en lugares donde hay más personas, porque es que nos enseñan a quemar ropa, a que así, que asá. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de quién estamos siendo guiados, de quién estamos siendo mentoreados, de cuáles son esos modelos nuestros a seguir. Porque muchas veces nosotros venimos de hogares muy hirientes o de entornos muy heridos,
y llegamos y caemos a otros entornos porque obviamente somos energía, ¿sí? Y nos atraemos entre nosotros mismos y luego caemos en otros entornos donde en vez de nosotros ayudarnos a florecer, mentiras, terminamos siendo, y por eso es que se es tan difícil el crecimiento exponencial en muchos aspectos de nuestra vida. Pero eso es un tema muy extenso también. Sin embargo, es importante que yo era una de esas personas, claro, venía digamos, de una enseñanza que quizás era así ruda, entonces quería ir a la rudez con el mundo exterior. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. El mundo exterior funciona totalmente diferente. Y si nosotros somos más empáticos con nosotros mismos y más amorosos con nosotros mismos, vamos a poder comprender un poco más el mundo exterior. Entonces, otro patrón de la negación: enmascaro mi dolor de varias maneras, como rabia, gracia o aislamiento. Sí, enmascaro mi dolor de otras maneras. Muchas veces nosotros sí estamos, como te digo, a veces no sabemos gestionar muy bien los sentimientos y las emociones, y nosotros nos enmascaramos y es como una capa protectora. Entonces, por eso hay muchas personitas porque yo en algún momento pasé por ahí, y no quiere decir que no, obviamente soy un ser humano y a veces caemos, ¿verdad? Pero muchas veces en vez de nosotros razonar, reaccionamos. Yo lo veía mucho, lo he visto muchísimo, lo veo constantemente, incluso en muchas maneras, ¿sí? Pero muchas veces nosotros, eso es como una protección. Entonces, en vez de nosotros abrirnos, es de entrar en apertura al crecimiento, a la comunicación, al diálogo, a gestionar lo que está pasando o a enfrentar lo que está pasando, porque hay un lema muy lindo que yo aprendí que se llama enfréntese y recupérelo, enfréntese y recupérese usted mismo, ¿sí? Entonces, en vez de nosotros afrontar todas esas situaciones, lo que hacemos es, en vez de razonar y poderlo gestionar, lo que hacemos es reaccionar. Y o lo hacemos mediante la ira, o nos aislamos porque no estamos adentro internamente dispuestos a esa comunicación, dispuestos a llegar a un acuerdo, ¿sí? No estamos dispuestos. Entonces es muy importante que identifiquemos si nosotros somos personas que estamos dispuestas a llegar a un acuerdo, dispuestos a la comunicación, somos personas dispuestos a entrar a mejorar las relaciones, o más bien, en vez de, aparte de que creamos conflicto, nos aislamos y reaccionamos muchas veces obviamente con ira, y muchas veces al no saber gestionar eso, por eso vamos llenando nuestro interior de mucho resentimiento, de mucho dolor, de mucha ira, de mucha frustración y de muchos sentimientos negativos que a la larga no nos van a ser tan saludables para cada uno de nosotros, sino que nos va a traer grandes complicaciones, entre esas la manera como estamos viviendo. Ojo, porque eso fue hace aproximadamente 5 años. Yo pude identificar todo este tipo de cosas y cada día vengo trabajando porque todos los días es un aprendizaje constante. Patrones de negación. Expreso mi negatividad o agresión de maneras indirectas y pasivas. Y ese es un tema súper importante porque es un tema que hiere mucho, ¿vale? Nosotros, en vez de ser claros, estamos ahí con indirectas y con cosas, y la verdad eso es hiriente. Considero que patrones de negación, considero que se pueden cuidar sin la ayuda de otros. Esta es una de las cosas, considero que se pueden cuidar sin la ayuda de otros. Esta es una de las cosas, y ahí falta mucho lo que es la comprensión y la empatía, ¿no? Pero estos son unos aspectos y patrones de la negación que quizás, si tú los pones sobre la mesa, si tú los dejas interiorizar, si tú los analizas, quizás qué patrones de estos yo los tengo y me están ocasionando conflicto. Porque el problema de ese conflicto es que nos llevan a vivir una vida infelices, no al exterior, a nosotros mismos. Nos está cohibiendo, nos cohibe de la libertad, nos cohibe del recibir amor, nos cohibe del dar amor. Así que te voy a regalar esta lista de patrones de negación. Seguimos aprendiendo y sin límites, sin fronteras, emprende. Te veo en mi canal de YouTube como Eliana Bocanegra, Conciencia Creando Ando.